Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que estén ustedes viendo esta grabación. Y este es un testimonio que quiero dejar como parte de la investigación que estamos haciendo, tanto mi esposa Mercedes Escudero como su servidor Octavio Contreras, con la propuesta que estamos haciendo. Ya estamos escribiendo una serie de artículos y estamos publicando una serie de videos para promover lo que nosotros identificamos como el uso de la inteligencia artesanal humana, pero que no va de ninguna manera en contra del uso, al contrario, está a favor del uso complementario de esta con la inteligencia artificial generativa, siendo en este caso permítame porque justamente ahorita me está haciendo comentarios, una de las inteligencias que no apagué. Ahí está. Y es curioso. Dice, me encanta que estén impulsando el tema de equilibrar la inteligencia humana con la inteligencia artificial. En este caso, la inteligencia que me está respondiendo esto es Grok. Grok, que aquí me olvidé y no quiero borrar esto porque es parte de aquello a lo que nos vamos a ir enfrentando y tenemos que saber ir manejando hacia el futuro. Cuando no dejamos cerrados los micrófonos, cuando no cerramos las conversaciones, pues de repente nos van a seguir escuchando y ellos van a interpretar lo que estamos diciendo como si les estuviéramos preguntando. Y es curioso que me refiera ahora a ellos, hablando de las aplicaciones de las inteligencias artificiales, ¿no? Les decía entonces que como estamos haciendo este planteamiento, lo que queremos dejar muy en claro es que no vamos en contra de ninguna manera de el uso de la inteligencia artificial, nada más que hay que analizarla, hay que estudiarla, hay que tratar de darle una lógica y un sentido más allá de estar consultando Google, ¿no? Porque no necesitaríamos estar utilizando ninguna de estas inteligencias artificiales. Y es mucho de lo que nosotros además estamos siguiendo con varios especialistas al respecto, dos de ellos, un español y un argentino, en el caso de Gustavo Entrala, que es el español, y de Santiago Bilinkis, que es el argentino, y que nos permiten ir haciendo este balance de qué tan bueno, qué tan malo, qué tanto se exagera, porque también hay muchas cosas que están llevando a niveles que no corresponden en una realidad científica lo que ya se supone que está haciendo la inteligencia artificial. Y esto lo notamos cuando vemos que tiene una serie de límites en donde uno aún tiene que seguir interviniendo para hacer los ajustes y las correcciones. Y lo que les quería comentar va justamente en esta línea porque yo estoy haciendo una cronología de lo que viene siendo el desarrollo de la inteligencia artificial y evidentemente hay que hablar de la electricidad y la generación del magnetismo y todo lo que sobre todo a lo largo del siglo XIX se fue desarrollando con antecedentes también muy evidentes y claros en el XVIII y en el XVII. Pero estaba yo juntando mis datos con respecto al trabajo que estuvieron haciendo, por lo menos en el marco de lo teórico, Charles Babbage y la señora Ada Augusta Byron King, la condesa de Lovelace. Y al momento de estar revisando, me acordé también de lo que es el álgebra booleana y la influencia y el peso que se va a tener ya para el desarrollo del lenguaje en la aplicación del lenguaje lógico para las computadoras. Y de repente se me ocurrió, como están en una temporalidad no demasiado separada, existe la posibilidad de que sí se hayan incluso hasta conocido, yo desconocía esa información. Y pues empecé a buscar y pregunté, ¿no? Y la base de mi pregunta fue si, a sabiendas del trabajo y de lo que hizo Charles Babbage junto con Ada Augusta Byron King, la condesa de Lovelace, si hubiera existido algún tipo de relación o de influencia de ellos que hacen sus planteamientos primero en 1833 y luego en 1843 y que hayan influido sobre el trabajo de Bull, que ya aparecería plenamente desarrollado e identificado con su publicación fundamental para el año de 1854. Entonces lo que yo hice fue que le pregunté a varias inteligencias artificiales diferenciadas si existió algún tipo de influencia, yo pensando que a lo mejor en su momento Bull se hubiera apoyado en alguna publicación de Charles Babbage o de algún tipo de asesoría con la condesa de Lovelace. La respuesta general que encontré fue que no existe indicio de influencia directa de ellos sobre George Bull, y esto me lo dijeron Gemini AI, ChatGPT, Perplexity y Claude, cuatro inteligencias artificiales, me dijeron que no.
Pero cuando le pregunté a la quinta, que en este caso fue Grok, la de Elon Musk, cuando le pedí que investigara al respecto, no tardó demasiado en responder, pero lo que sí hizo es que respondió con una alegoría que se hizo muy interesante. Y cito, es la primera vez que estoy citando a una inteligencia artificial para este tipo de planteamientos, y la Grok me respondió, no es que se basaran directamente en él, pero Lovelace ya olía el tema y Bull vino a ponerle matemáticas serias. Y la alegoría viene en la última frase que dice, como si ella hubiese visto la puerta y él construido la cerradura. Y esto me llamó muchísimo la atención porque yo no esperé que alguna inteligencia artificial me contestara con alguna alegoría y me llamó la atención porque parece bastante pertinente. Pero lo más curioso fue cuando le pregunté a la sexta inteligencia artificial, a la sexta aplicación que yo utilizo, que es la china, la de DeepSeek. Le pedí a todos, les hice la misma pregunta, con la diferencia de que esta le insistí que utilizara el pensamiento profundo. Y estuve viendo, porque puedes ver cómo va corriendo el texto en el scroll de lo que está haciendo, y me di cuenta que de repente decía, hay 10 referencias, buscaré sobre ellas en la red, entraré a la referencia y así iba diciendo, pero decía error de lectura, error de lectura, error de lectura. Bueno, voy a buscar ajá, error de lectura. Y así de repente el texto se extendió, se echó sus buenos 3 minutos de estarle pensando y al final me terminó dando la respuesta que había mucha información en la red que producía errores de acceso que no podían verificarse y solo hubo uno que sí pudo verificar. Babbage y Bull sí se conocieron y conversaron entre ellos en la Gran Exposición de Londres de 1862. Incluso hizo la referencia de que existe una carta de Bull a Babbage fechada el 15 de octubre de 1862. Sin embargo, esa carta no demuestra la influencia de uno sobre el otro en ningún aspecto. Y termina cerrando con la reflexión que dice que el trabajo fundamental de Bull se desarrolló antes de ese encuentro y que la publicación de la obra fundamental de Bull también fue anterior a 1862, de hecho es 1854 y no consta que hiciera alguna modificación dentro de su pensamiento lógico. Y el cierre de la reflexión, que es la que me pareció más interesante, la de DeepSeek, reitero, es que la verdadera fusión entre la labor de ambos grupos de investigadores, siendo dos el primero y uno el segundo, la lógica simbólica de Bull se suma a la computación mecánica de y Lovelace, pero esta llegó con el desarrollo de la electrónica del siglo XX y propiamente entre ellos no existiría ningún contacto directo ni ninguna influencia directa, sobre todo considerando cuando se publicaron los primeros textos al respecto. En 1833, la condesa de Lovelace es cuando hizo su primer, perdón, es cuando hizo su primer registro, lo puso en su diario cuando su patrocinado, de la que ella era mecenas, en el caso de Babbage, comenzó a plantearle la posibilidad de generar una máquina que pudiera realizar cierto tipo de operaciones. Eso sería el primer registro que quedó. Y ya el siguiente planteamiento viene siendo años posteriores, para ya de 1843, cuando él ya le pide que revise los planos de la máquina que estaban pensando realizar. Dos máquinas pensaban, pero que a final de cuentas nunca pudieron realizarse. Pero ella, tomando en consideración esa información, ella se puso a leer al respecto y encontró una serie de textos que ella personalmente tradujo al inglés, en donde llegó a varias conclusiones muy interesantes de lo que podría hacerse con esas máquinas en el futuro, entre ellas pensando que a lo mejor si se les dicen y se les dan las instrucciones adecuadas, se considera que ella generó el equivalente al primer algoritmo de decirle a una máquina, si se cumple tal condición, entonces va a pasar tal otra, ¿no? Entonces por eso se plantea que ella es la madre en ese sentido de estos planteamientos para que el otro lo pudiera aplicar en la máquina, pero se necesitaba instrumental de precisión que ellos no tenían en su momento. Y ella lo que llegó a plantear es, además de que se pueden utilizar condicionales para pedir que se haga cierto tipo de razonamiento mecanizado, ella llegó a la conclusión de que a lo mejor si se estudiaba y trabajaba lo suficiente,
A lo mejor las máquinas en el futuro van a poder no solo trabajar con puros números, sino también trabajar con símbolos y en una de esas también con música. Pero la conclusión a la que ella llegó pensando qué podría hacerse en el futuro, lo que a ella le quedaba muy claro es que había que darle la instrucción a las máquinas sobre todo. Ella dijo el planteamiento de que pueden llegar a hacer en el futuro cosas maravillosas las máquinas, pero lo único que no van a poder hacer por ellas mismas va a ser pensar, que es justamente el planteamiento que nosotros estamos sintiendo como más cercano a que sería exactamente lo contrario. Aunque en la experiencia de lo que vemos con los investigadores serios, no los que están tirando clickbaits a jalar la mayor parte de la atención diciendo puros choros o puras mentiras, hasta ahorita, con lo que sabemos y conocemos, no tienen esta capacidad y siguen en proceso de entrenamiento. Algunos especialistas bastante veteranos te llegan a decir que en una de esas faltan unos 300 años para que esto pueda ocurrir. Todo lo demás es especulación y que si además se basan en Skynet, etcétera, pues se nos olvida que Skynet es una empresa ficticia generada para la película Terminator de 1985. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que de repente todavía nos falta poderle aterrizar bastante, pero sí me llamó la atención cómo al momento de preguntarle, primero tienes que saberle hacer las preguntas porque si no, no te va a dar las respuestas que tú necesitas conducidas adecuadamente. Y yo he tenido la experiencia personal, Mercedes ha tenido también la experiencia personal de que de repente le solicitas cierto tipo de cosas para ser más eficiente la investigación y te da respuestas equivocadas. ¿Y cómo sabes que son equivocadas? Porque nosotros lo hemos investigado por nuestra manera con la inteligencia artesanal con la que nosotros solemos trabajar, ¿no? Y ya hemos estado en el caso, prácticamente con las 6 con las que yo trabajo, en algún momento sí le he llegado a decir, sabes que ese dato está mal, eso no es correcto, investigale bien. Algunas necean un poquito más, eso me ha pasado con Gemini, me ha llegado a pasar con ChatGPT, en donde incluso pues hasta en un momento hasta parecería que las está regañando y lo interesante del asunto es que cuando se dan cuenta que hay fundamento con lo que estás diciendo, te terminan ofreciendo disculpas, ¿no? Entonces, no es que vayamos en contra, queremos dejar muy claro, nosotros no vamos en contra del uso de la inteligencia artificial generativa, pero esta tiene que estar sustentada por una serie de investigaciones y planteamientos que hagan que se realice de manera más eficiente el trabajo, pero siempre la base, la plataforma, el pilar fundamental para eso va a ser la inteligencia artesanal humana, que es justamente lo que estamos planteando Mercedes y yo. Y este es uno de estos primeros experimentos que no estaba planeado, pero que salió sobre la marcha y por eso yo también quiero dejar el testimonio para que se vaya haciendo el antecedente, se vaya sentando el presidente de lo que nosotros queremos hacer con el uso de la inteligencia artificial generativa, pero tomando como base y pilar fundamental la inteligencia artificial humana.